No todos piden economía. Hay muchos que piden por salud, hay muchos que tienen otros anhelos, Padre. Pero yo te pido en el poderoso nombre de Jesús que conforme al corazón de cada uno tú lo sobreabundas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, las personas que nos quieran ofrendar, diezmar, tenemos Neki y David Plata. Les compartimos ahí por las redes. Con cualquiera de nuestros líderes se pueden también preguntar, si yo les comparto el número de Neki y David Plata. Amén. Quiero hacerles la invitación para nuestro próximo encuentro, que lo tenemos el día 5, 6 y 7 de agosto. Ya estamos próximos a salir. Los cupos están limitados. Por favor, el que vaya y que no nos toque como nos ha pasado en encuentros pasados, de decirle a la gente que no hay cupo, que no los podemos ya llevar porque llevamos cupos limitados. Amén. Llevamos los niños, entonces alguno que quiera se puede dirigir, los números están ahí, está la propaganda. El que quiera saber cómo es, nosotros con mucho gusto nos sentamos, vamos a su casa, nos tomamos un tinto y les explicamos qué es el encuentro. El encuentro es para el que quiera recibir a Dios en su corazón, pero realmente quiera que Dios haga algo en su vida. Amén. Bueno, le doy la bienvenida a mi pastor, que los dejo con un mensaje bien especial que el Señor le dio a él. Y entonces hoy los dejo porque con un tema muy lindo que a mí me encanta. Escuchemos más y hablemos menos, pero el mensaje es diferente. Buenos días, iglesia. Un saludo a las personas de las redes sociales, los saludos de bienvenidos a las personas nuevas. Sé que Dios está hablando. A veces nos cuesta, pero Dios habla mucho, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos poderosos. ¿Quién se acuerda del mensaje del domingo? Levánteme la mano. ¿Quién se acuerda del mensaje? ¿Alguien se acuerda del mensaje del domingo? ¿Nadie se acuerda del mensaje del domingo? ¿Y desde el miércoles? Más cerquita, yo estoy como más acá, ¿verdad? Oímos mucho y escuchamos poco, ¿verdad? Tremendo, suele pasar, ¿verdad? A veces sucede. Y una cosa que es tremendo, estos días que hemos estado, el Señor nos ha estado inquietando mucho y hemos estado revisando la carta de Santiago. Durante estos días, la semana pasada hablábamos de la amistad con el mundo. ¿Se acuerdan de la amistad con el mundo? Decíamos, someteos a Dios y resistid al diablo y vivirá de nosotros. Estábamos hablando de la amistad con el mundo. Y hemos venido, el Señor me ha tenido así quieto estos días por la carta de Santiago, de hablar de la integridad, de lo que estamos viviendo, de los tiempos, de los momentos de dificultad, de los momentos de ver cómo nuestras familias han estado destrozando, cómo nuestras familias han estado acabando, de ver cómo poco a poco nuestros hijos no solo se están apartando de nosotros, sino nos hemos visto cómo el mundo los ha arrebatado, cómo el mundo los está llevando a pecar, los está llevando a equivocarse, los está llevando a cometer cosas o situaciones donde no deberían estar nuestros hijos. Y hemos estado hablando de eso, me ha inquietado mucho, y el Señor me ha estado inquietando mucho en hablarle a la gente que estamos viviendo tiempo, que si usted no lo entiende va a haber un tiempo de avivamiento del Señor. Un tiempo en el que el Señor va a empezar a avivar su iglesia, su casa. Amén. Y hemos estado necesitando. Mire, yo voy a colocar aquí una visión, no le he colocado el ingeniero del sonido, pero vamos a tratar de decirle allá, por favor, que nos haga una propaganda donde ya se necesitan urgentemente hijos de Dios, gente que le sirva a Dios. Amén. Gente que no solo venga a oír la palabra, a sentarse, sino gente que le sirva a Dios, gente que salga a la calle a evangelizar, gente que salga a llevar la palabra de Dios. Mire, es difícil entenderlo, pero nos encerramos mucho en la iglesia y olvidamos que tenemos que estar en la calle llevando la palabra de Dios. Amén. Necesitamos entender que todo lo que estamos viviendo es por culpa de nosotros mismos. No se preocupe si usted tiene algún conflicto, algún problema en su casa o está viviendo una situación difícil. Mírese usted mismo y diga: la culpa es mía. Amén. 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 Fuerte, ¿verdad? Fuerte nos cuesta reconocer nuestra culpa, ¿verdad? El mensaje de hoy tiene como título: oímos mucho y escuchamos poco. Busque su Biblia. ¿Quién tiene la Biblia? Vaya a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo 19 al 27 en adelante.
Yo me siento alegre de ver, yo me siento alegre de ver gente nueva, yo me siento alegre de ver cómo Dios nos habla de una u otra forma, cómo Dios en su manual de instrucciones nos prepara, nos educa, nos dice que debemos seguir. Pero muchas veces nosotros, hermanos, evitamos escuchar la palabra de Dios, evitamos entender la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben por lo menos 5 versículos de la Biblia? Amén. Levántenme la mano los que se saben 5 versículos de la Biblia. Levántenme la mano. Amén. ¿Cuántos se saben? 4. Voy a bajar a 4. Bueno, lleguemos a 3. Ahí está el 3. Dejémoslo en 3. A 2. Dejámoslo en 2, ¿verdad? 2 está bien. 1, ¿no? La verdad, a veces nos cuesta. Mira una cosa, pero voy a contar alguna confidencia del pastor. Hace algún tiempo estaba yo congregándome en una iglesia y alguien hicieron una, ¿cómo se llama? Un compartir, ¿verdad? Hicieron un compartir y estaban dando unos premios. Y yo estaba recién nacido en el cristianismo. Y alguien me dijo, empieza a estudiar la Biblia, empieza a revisar la Biblia. Y yo dije, no, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Yo vengo aquí y yo oigo mucho de la palabra, me encanta escuchar de la palabra, pero hasta ahí nomás, yo no quiero por ahora. Y alguien me dijo, prepárate, léete unos versículos, apréndete unos versículos. Yo dije, no, todavía. Y ese día estábamos en un compartir y a alguien se le ocurrió dar unos premios en compartir a la gente que había venido a la iglesia. Y traían unos, en ese tiempo, unos, ¿cómo se llaman eso? Audífonos de los hijos, ¿no? Traían unos iPhones, unas cosas hermosas. Y en algún momento, el gran 20 de mayo, nunca se me va a olvidar, no porque cumpleaños, sino porque después les cuento esa historia. Y alguien me dijo, que pasen los que están cumpliendo años hoy. Y yo pasé inmediatamente. En mi cédula figuro como el 20 de mayo, yo les he contado, ¿verdad? Yo soy del 10 de febrero, pero en mi cédula figuro como el 20 de mayo. Y yo dije, esto es de Dios. Esto es de Dios. Que pase que les van a dar un regalo a los que estaban cumpliendo años. Pero cuando pasé, habían 3 personas adelante. 3 estábamos cumpliendo aparentemente años ese día, ¿verdad? Y mire Dios lo que hizo tan fuerte. La persona que estaba entregando los regalos dijo, yo le voy a dar el regalo a los primeros que me digan 2 versículos de la Biblia. Levánteme la mano. Y ninguno de los 3 que estábamos adelante sabíamos 2 versículos de la Biblia. Y él dijo, al menos uno, y ninguno levantó la mano. Y yo ese día bajé la cabeza, me hice loco, corrí hacia atrás, me senté nuevamente, miré a mi esposa y le dije, mi amor, ¿sabes qué? Me he vuelto oidor de la palabra. Únicamente vengo aquí a oír la palabra, pero no escucho la palabra de Dios. Porque llevaba casi año y medio congregándome, cuántas palabras han dicho o cuántas palabras han lanzado los pastores. Primer versículo, yo siempre le decía a Dios, Dios, tú a veces no me... ¿Cuántos le dicen a Dios, Dios, tú no me hablas? ¿Hace cuánto no escuchas a Dios? ¿Hace cuánto no escuchas la voz de Dios que te habla directamente? Hace mucho tiempo, ¿verdad? No sabe. Hay mucha gente que dice, yo no escucho. Yo decía lo mismo, yo no escucho que Dios, y todo el mundo llegaba a la iglesia, Dios me habla anoche, Dios me dio una palabra rema. Yo decía, pero ¿qué tienen? WhatsApp, ¿cómo hablan directamente con Dios? Que pagan una línea diferente a la mía. Yo le decía a mi esposa, conectémonos a internet, será que el internet de nosotros es diferente, Dios les habla. Pero todo llegaba con una palabra rema. Y yo llegué a la casa ese día, triste, agobiado, abrí mi Biblia. Y yo dije, Señor, cuántos años yo siendo un desecho por el mundo, cuántos años yo sirviéndole al mundo, al pecado, sirviéndole a las injusticias, a la rebeldía, al trago, al alcoholismo, a las drogas. Cuánto tuve que pasar dejando a mi esposa abandonada, cuánto tuve que ver a mis hijos caer de una y otra forma. Y tú no me hablas. ¿Qué estás esperando, Señor? Por todos lados me he sentido como desechado del Señor, decía yo en ese momento. Y abrí mi Biblia en ese momento, alguien que sea muy rápido, no lo tengo aquí a la mano, para que sea testigo fiel. Y abrí mi Biblia y el primer libro que me salió fue Lamentaciones. Búsquelo ahí corriendo. Yo sé que tú lo vas a poner ahí. Lamentaciones. Y tomé mi dedo y hice así, dije, vamos a ver cuál capítulo sale. Y me salió el capítulo 3 de la Biblia. El capítulo 3 ya lo tiene ahí, ya lo tiene el capítulo 3, Lamentaciones, capítulo 3. Y el versículo era el versículo 31. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el versículo 31? Porque el Señor no desecha para siempre. Mira lo que dice el versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre.
Y yo le estaba diciendo en ese momento al Señor, me siento, Señor, como si me hubiesen desechado, como si nunca me hubieses hablado, como si no escuchara lo que tú dices a veces. Y cuando el Señor me dice, porque yo no desecho para siempre, dije, pero en algún momento lo hace. En ese momento sentí que fue la primera vez que Dios me habló. Sentí que fue la primera vez que Dios me dio una palabra de rema para mi vida. Ese es el versículo rema del pastor. Si usted en algún momento quiere saber de dónde salió el pastor, le hace ese versículo. De ahí salí yo del desecho, de lo peor que tenía el mundo. Amén. Mire, tremendo esto, ¿verdad? Oímos mucho y escuchamos pocos. Santiago capítulo 1, 19, 27, vamos a la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios para glorificar al Señor en esta mañana. ¿Lo tienes, verdad? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para orar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Esta mañana vamos a hablar de la palabra del Señor. Mire, tremendo esto, ¿verdad? Ser oidores de la palabra. Ser oidores de la palabra. A veces nos cuesta, pero ¿cuántos de nosotros a veces sentimos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos? Miren, a nosotros, y la pastora lo ha contado, a nosotros nos hablaron de la palabra de Cristo hace muchos años, muchos. Llevo 6 años, 7 años en el cristianismo, pero hace muchos años nos hablaron de la palabra de Dios, pero simplemente nos entraba por acá y nos salía por acá, ¿verdad? ¿Les pasa a ustedes alguno así? Entonces tápese este oído esta mañana. Tápese este oído, tápese el oído izquierdo, tápese el oído izquierdo. Para que todo lo que hablemos entre por el derecho, pero no se le salga por el izquierdo, ¿verdad? Es que a veces suele pasar, ¿verdad? Para que no se les salga. Ustedes vieron cómo se ven de graciosos. Debieron haber tomado una foto para publicarla en ustedes. Esta mañana revisaba yo el mensaje y yo decía al Señor, ¿y cómo empezamos? Y el Señor me hizo indagar de qué era oír. El oír es un acto involuntario que a veces recibimos. ¿Usted no siente a veces que a veces percibimos ruidos? ¿Me pasan? El oír es algo involuntario, pero el escuchar es algo voluntario. Porque cuando se escucha, usted pone todos sus sentidos. Alguien le dice, mamá, papá le dice a usted, venga, vamos a hablar, y usted empieza a escucharlo, porque le van a decir algo, y usted pone sus 5 sentidos cuando presta atención a lo que le hablan de la palabra de Dios. A veces nosotros nos sentamos aquí, recibimos la palabra de Dios, salimos y a los 5 minutos ya se nos olvidó de qué hablamos, o de qué habló la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí salen inmediatamente con una panadería, verdad? ¿Y de qué hablan? De la palabra. La palabra que nos estuvo de buena hoy, ¿verdad? Mire cómo estuvo, mire cómo me confrontó la palabra. O que empieza usted, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan de la vecina de enseguida? Ayer la vi. Llegó como a la 1, 2 de la mañana, venía a tomar, me llegaba, ¿verdad? No, tenemos que entender que cuando recibimos la palabra de Dios es el mejor alimento a diario, el maná de Dios. Sin embargo, oímos y sabemos de memoria muchos versículos de la Biblia, pero no los practicamos, porque nos hemos dedicado a ponerle la atención, porque no hemos puesto la debida atención de lo que hablan o cómo deben ser. Algunos de nosotros nos hemos convertido expertos como los loros, a repetir versículos, pero no sabemos de la palabra de qué hablan o cómo nos habla la palabra. Cuando estamos en la escuela estos días, estamos en la escuela de discipulado, de líderes, y hemos estado revisando versículos, y vamos a hacer unos ejercicios, y es tomar un versículo y sacar 2 o 3 prédicas del mismo versículo. Y va a ser algo tremendo, porque usted va a crecer mucho. Pero usted va a entender que Dios le habla de 1000 formas, y usted va a aprender mucho. A veces nos cuesta,
entender cómo Dios nos habla, pero nosotros hacemos eso, nos vemos expertos en estar repitiendo la palabra de Dios, en estar mirando la palabra de Dios y repita como un loro, téngalo por seguro. El segundo versículo que me aprendí y me lo regaló alguien en la calle, un día que pasaba por la calle, alguien me dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo me fui corriendo y dije yo: Señor, de hoy en adelante yo creo en ti, porque cuando yo crea en ti, mi casa y yo seremos salvos. Se me olvidó leer la segunda parte del versículo, ¿verdad? A veces nos quedamos con lo primero y no escarbamos, no escudriñamos la palabra de Dios. Es necesario, téngalo por seguro, es necesario que usted alimente su vida, que usted sepa que cuando dice creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, usted necesita creer en el manual de instrucciones, en el manual de palabra, en el manual que Dios nos da. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo, y la fe viene como el resultado de escuchar el mensaje. Cuando usted aprenda o usted reciba el mensaje que Dios trae para usted o para su vida, usted va a entender que ese mensaje es la salvación para usted, que ese mensaje es el que lo va a edificar, que ese manual de instrucciones es el que lo va a pasar adelante y lo va a sacar adelante. Pero usted necesita empezar a prepararse, y vamos a empezar a prepararnos el día de hoy. ¿Amén? Primera enseñanza del mensaje: aprendiendo a escuchar, se llama la primera enseñanza. Usted la va a encontrar en el versículo 19 y 20. Estamos leyendo Santiago. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír. A veces nos cuesta, ¿verdad? A veces actuamos antes de oír. La pastora dice, y es una cosa que siempre hemos dicho en casa, ¿cierto? Hay que oír más y hablar menos. Amén. Amén. Hay que oír más y hablar menos. ¿A cuántos les cuesta, verdad? ¿Cuántos hablan más y escuchan menos? ¿Hay alguno? Levánteme la mano, ninguno. Amén, te bendigo, mujer. Te bendigo, Claudia, por eso. A veces nos cuesta reconocer. A veces hablamos mucho. Yo tenía ese defecto, créanme. A veces decía tantas mentiras que hasta yo mismo me las creía. ¿No, verdad? Yo llegaba a casa y decía tantas mentiras a mi esposa que hasta yo, a veces yo mismo decía: wow, eso, o sea, donde yo hubiese escrito un libro, hubiese hecho una película en ese tiempo, me hubiera ido muy bien, tenlo por seguro, porque el mundo está basado hoy en día en la mentira, en el engaño, y nos hemos vuelto expertos en hablar mucho y escuchar poco. Y la palabra del Señor nos dice: todo hombre sea pronto para escuchar. Sea pronto para escuchar. Hay cosas que necesitamos escuchar, pero ¿saben qué hacemos nosotros? Buscamos de personas que se alegran de tus problemas, de tus dificultades, de lo que estás viviendo, y lo que traen a ti es discordia y falta de razonamiento en tu cabeza y en tu corazón. Tú necesitas empezar a entender a qué persona necesitas escuchar, de quién estás escuchando o a quién te estás permitiendo escuchar. Toda persona que traiga algo que te aparta de Dios no es de Dios. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Toda persona que te traiga algo que te está apartando de Dios o que te está poniendo en duda algo de Dios no es de Dios. A veces nos cuesta entender cómo Dios. A veces nos cuesta entender cómo Dios se lleva a nosotros. ¿No sabes que a veces Dios nos limita porque nos da algo diferente? Necesitas empezar a creer que Cristo te ama. Necesitas empezar a creer que todo lo que tiene Dios para ti son propósitos de tu vida. ¿Sabes que Dios te está aquí con algo diferente? Dios te está porque necesita que esté con algo diferente. ¿Sabes que te falta un recurso? Empieza una lucha diariamente con todo lo que no te deja oír la palabra de Dios. Empieza a levantar tu dolor. Como aquel día que te enamoraste por primera vez. ¿Sabes qué es lo de Dios a veces? Nosotros debemos apagar esa llama
esa llama que enciende en nosotros. ¿Sabes que llegó el tiempo de avivamiento en tu vida? Amén. Llegó el tiempo de avivamiento. Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Pero nos cuesta oír la palabra del Señor. La palabra dice que debemos ser también lentos para hablar, y es hablar con humildad, con paciencia, con misericordia. Mire que de su boca no sale la palabra que lastime, ofenda, duela. Porque téngalo por seguro. Esta mañana, perdóname, yo llevo a la niña, una de las niñas de mi grupo, yo la robo, esa criatura de Dios, y yo he dicho que yo cada vez que la veo yo lanzo palabra contra ella. ¿Verdad que lo dijimos que voy a lanzar palabra contra ella? Y tiene que usted entender que cada palabra de amor que salga de su boca va a edificar. Amén. Va a edificar. Pero cada palabra que salga de su boca para ofender o lastimar a alguien, lo que va a hacer es tumbarlo o derribarlo. Usted necesita entender que palabra de bendición debe salir sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su hogar, sobre los suyos. Empiece a bendecir a cada uno de los suyos en casa. Empiece a bendecir a los que trabajan con usted. No importa. No importa que me cae mal porque se viste, porque es gordo, porque... No se preocupe. Empiece a bendecir desde el momento en que se levante hasta que... Es más, vaya al espejo en la mañana, no importa. Yo sé que usted se ve feo cuando se levanta en la mañana, pero vaya al espejo y empiece a bendecirse usted mismo. Señor, ¿cómo me levanté hoy? Señor, ¿cómo estoy, Señor? Pero yo bendigo mi vida, Señor, desde el momento en que tú me permites levantarme hasta el momento en que llegue la noche, Señor. Bendigo a mi familia, vaya al cuarto de sus hijos, bendiga a sus hijos, vaya al cuarto de su esposo, de su mamá, de su abuelo, bendígalos, porque de la bendición que usted salga, de la bendición que usted declare sobre su casa, es palabra profética para los suyos, y los levantará en algún momento y edificará en su hogar muros, donde el enemigo no podrá atacarlo de ninguna forma. Amén. No permita de ninguna forma que de su boca salgan palabras de maldición, porque usted no sabe si va a volver en la noche. Muchas de las personas que hoy en día han sufrido accidentes, han vivido en la calle, han muerto en la calle, se han ido de su casa en algún momento sin siquiera haber dado una bendición en su casa. Y usted sale de casa, y ¿quién le garantiza a usted que en algún momento usted tendrá regreso en la noche? Y hemos olvidado el bendecir a los nuestros. Y la misma palabra nos lo está diciendo. La misma palabra dice: sé tardos para hablar. Guarda palabra de maldición sobre los tuyos, sobre tu casa. No permita que nadie venga a traer maldición sobre su casa. Nos hemos vuelto expertos en que venga gente a nuestros hogares a traer chismes, confusiones, necedades, palabras que lastiman a nosotros mismos, nos hieren el corazón. Perdone lo que voy a decir, no se vuelva caneca de basura de nadie, porque en algún momento téngalo por seguro que esa caneca se va a llenar. Esa caneca se va a llenar, y a los primeros que va a untar, ¿a quién cree usted que van a ser? A ustedes mismos, a los de su casa, porque usted ha permitido que la gente venga a traerle cosas que no debe. Cuando hablamos mucho y escuchamos poco, comunicamos a otros que pensamos en solo nosotros y no en los demás. A veces viene la gente, mire, alguien me lo enseñó algún tiempo en consejería y me decía: hay 3 clases de personas. Cuando buscan consejería hay 3 clases de personas. La primera persona que viene única y exclusivamente para que tú lo escuches. Y yo decía: tremendo. Y lo aprendí hace mucho tiempo, y a veces me siento con las personas y yo le digo a la pastora: déjelo que hable, no se preocupe. Y dura una hora y le digo: déjelo que hable, no se preocupe. Él lo único que quiere es que alguien lo escuche. Esa persona lo único que quiere es que a quien confrontarle sus problemas. Hay otra clase de personas que son aquellas que buscan que alguien les afirme lo que están diciendo. Aléjela de su vida. No, es que yo me conseguí un hombre nuevo, mi esposo no se ha dado cuenta. Sáquela de su vida. Sáquela de su vida, porque lo único que viene es a contaminar su vida. Hay personas que vienen a que usted le alcahuetee el pecado, a que usted le levante el pecado, a que usted le diga que lo que están haciendo está bien a pesar de que está mal, ¿verdad? Esas personas, ¿qué debe hacer usted inmediatamente? Ponga la escoba en la puerta, que se vaya. Sáquela inmediatamente de su casa. Barra con esa basura, no permita que esa basura entre a sus oídos, entre a su vida, porque está contaminando no solo su corazón, está contaminando el corazón de los de su casa. ¿Cuántos de los de su casa se han querido convertir, pero no han venido a los pies de Dios porque usted no es buen testimonio en casa? Mamá, no me digas, papá, no me digas, hermana, no me digas que tú eres diferente a los que están en el mundo. Si tan pronto sales de la iglesia, estás hablando palabra de grosería, estás ofendiendo, estás criticando, estás juzgando, estás señalando a los demás.
No permitas. Pero hay otra clase de personas. Hay otra clase de personas y es las personas que tú tienes que dejar entrar en primer lugar en las casas. La persona que viene a pedirte un consejo, pero además está fortaleciendo tu corazón. ¿Sabes una cosa? Yo vengo a que tú me des un consejo, me digas si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Pero ¿sabes? Si tú tienes algo, yo también quiero escucharte. Dime qué estás viviendo. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu familia? Esas personas, usted deje de entrar a su casa porque lo van a edificar a usted y además lo van a acompañar en los momentos de dificultad que usted tenga. Pero nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta escoger a los amigos, nos cuesta escoger a las amistades, nos cuesta escoger a los llamados. ¿Cuántas veces les he dicho a ustedes? ¿Cuántas veces les he dicho, cojan su celular y borren aquellas personas que los contaminan, aquellas personas que lastiman, aquellas personas que no sirven para nada? ¿Sabe cuántos amigos tengo hoy en día en mi celular? ¿Sabe cuántos amigos tengo en mi celular hoy en día? No tengo amigos. Amén. Me quedé solo, soy como el gusanito. No tengo amigos. No hay amigos, téngalo por seguro. Los únicos que tengo son mis hermanos que somos de la iglesia. Son las únicas personas que tengo. Revise, alguien, mamá, préstale el celular mío a cualquiera que revise mi celular. Las únicas personas que tengo diferentes, es más, no tengo ni siquiera mis hermanos de sangre real. Hace tiempo hicieron un grupo y a los 5 minutos estaban compartiendo música del mundo, groserías, el uno decía una cosa, el otro dije, no señor, espérame un momento. Espérame, no quiero recibir toda esa basura. Y mi esposa me dijo, no lo hagas, bloqueé mi celular inmediatamente. Pero a veces nos cuesta escuchar a las personas que son sabias, mucho más. ¿Cuánto te va a costar escuchar a Dios? ¿Cuánto te va a escuchar a Dios? Mira lo que pasó. Mira lo tremendo. Juan, búsquenme Juan capítulo 11, muerte de Lázaro. Mira lo que dice. María y Marta estaban con su hermano. ¿Se acuerdan de esa historia hermosa? María y Marta estaban con su hermano estaba agonizando, estaba enfermo. Y mandan la razón, le dicen al Señor. Alguien le dice, escríbele. Era más fácil escribir, pero no había comunicación, o haberle hecho una llamada, era más fácil, pero no. Dice que enviaron a alguien a que hablara y le dijera al Señor que su mejor amigo Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Y el Señor, dice la palabra, en el capítulo 11, versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. ¿Qué fue la primera palabra que dijo? Oyéndolo. Te habían llevado el mensaje que el mejor amigo, casi su hermano estaba a punto de morir y él se tomó el tiempo de escucharlo. Téngalo por seguro que Dios, a pesar de la necesidad que usted esté viviendo, a pesar de lo que usted esté viviendo, Dios lo está escuchando. Amén. Pero mire, más tremendo todavía. Vaya inmediatamente al versículo mismo 11, al capítulo 11, versículo 41. Versículo 41, regálame el versículo 41 en adelante. Miren lo que dice. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Sigue, por favor. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Déjalo ahí, no, devuélvete. Yo sabía que ¿qué? Pero lo dijo por culpa de quién, o por causa de quién, o para quién. ¿Qué estaba haciendo la multitud? A veces la multitud que está contigo hace tanto ruido, papá, que no te dejan oír cuando Dios te llama. A veces la multitud hace tanto ruido que no te dejan oír cuando Dios te está hablando. Llegó el tiempo de que empieces a apartar esa multitud que viene a traerte o a hablarte cosas y no te dejan escuchar la voz de Dios. Mira lo dice él, que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Pásalo, dale. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Lázaro? Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el resto envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatale y dejadle ahí, déjalo ahí. Mira lo tremendo. Cuando Dios te habla, hasta los muertos escuchan. Amén. Cuando Dios habla, hasta los muertos resucitan. Cuando Dios habla, el problema, la situación, la dificultad, lo que estés viviendo, cuando Dios habla, Dios lo quita de tu vida. Dios resucita muertos. ¿Cómo no te va a resucitar a ti? Amén. ¿Cómo no te va a sacar a ti del mundo? ¿Cómo no te va a levantar a ti? Si Dios dice, amén. Cuando Dios, hasta los muertos se levantarán, hasta los muertos saldrán, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta entenderlo. Pero mire, lo vivió directamente Lázaro.
Necesitamos poner un cronómetro mental a nuestras conversaciones y mantener control de cuando hablamos y cuando no escuchamos. A veces hablamos mucho y escuchamos poco. Hablamos mucho y escuchamos poco. Yo creo que hay alguno que necesita escuchar esta palabra, ¿verdad? O solo el pastor esta mañana y estos días. Yo esta mañana me levantaba y yo le decía a Dios: Señor, tremendo, necesito aprender a callar. Necesito aprender a callar. Dígale que está al lado tuyo: necesito aprender a callar. Muévalo. Dígale: necesito, ¿sabes una cosa? Muévalo fuerte. Muévalo duro. Dígale: necesito aprender a callar hoy. Hoy necesito aprender. Necesito aprender a guardar silencio, a escuchar más. Por eso, ¿cuántos? Mire, alguien salió corriendo. ¿A cuántos? Mamá no le dijo: no te metas con ese hombre que no le conviene. ¿Sola pastor? ¿O hay alguien más? Dijo la palabra: botón en piedras. ¿Cuántos no le dijo, verdad? Mamá le decía a uno: no te metas. ¿Cuántas veces te dijeron a alguien: no te metas con esta loca que es? ¿Quién sabe? Nunca te dijeron. Ay, así le dijeron muchas veces. Cuesta, créanme, cuesta escuchar a los papás, cuesta escuchar a las personas sabias. Necesitamos aprender a escuchar a las autoridades, a nuestros pastores, a nuestros padres, a las personas que son ejemplo, porque hemos dejado de escuchar a esas personas ejemplo y nos hemos dedicado a escuchar más. La basura, ¿cuántos se levantan escuchando alabanza? Amén. Levántame la mano: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20, 40. ¿Cuántos se levantan escuchando las noticias? ¿Cuántos se levantan escuchando el programa de deportes? ¿Cuántos se levantan escuchando otras cosas, verdad? Y a veces contaminamos antes de empezar a limpiarnos. ¿Cuántos se visten sin haberse bañado? ¿No ninguno? Levánteme la mano. Es igual con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos antes de empezar a contaminar nuestra cabeza, empezar con la palabra de Dios. Porque es que usted sale a la calle, mire, usted sale y usted, yo no sé quién trabaja lejos. No, tú trabajas. ¿Cuánto le gastas para trabajo? 20 minutos. ¿Alguien te demora más? ¿Cuánto te demora? 40 minutos. Ponle 40 minutos. ¿Cuántos vendedores se suben en 40 minutos al bus atrás de una? ¿Cuántos cantantes se suben? 5. ¿Cuántas conversaciones ajenas escuchas en 40 minutos? Hace un tiempo salí yo al centro. Yo no me acuerdo a qué iba al centro, ahora voy al centro, casi no voy al centro, y prendí mi celular y estaba en el puesto de delante, y prendí mi celular porque me había llegado un mensaje y estaba mirando el mensaje, y cuando volteé a mirar había 2 personas arriba mío. Estábamos mirando los 3 el mismo mensaje. Casi le digo que contesta. Pasa, ¿verdad? Pasa, ¿sí? Coge uno el bus y cuando se da uno de cuenta hay gente que está hablando, hay gente que está detrás de uno. Y es ver cómo empezamos a contaminarnos antes de haber recibido bendición de Dios. A veces nos cuesta, pero es verdad, ¿cierto? Amén. Todo hombre sea pronto para ir, tardo para hablar, pero tardo también para irarse. ¿Quién se pone muy bravo muy rápidamente? No, es que es mi carácter. Sí, es carácter. No es carácter. Eso no es carácter. Eso es falta de carácter. Porque cuando tú tienes un carácter suficiente, tú dices: pase lo que pase. No me... Mira, esta mañana, la pastora se levantó esta mañana y me dijo a mí esta mañana: ¿verdad, mi amor? Pero amigo, se me está mirando. ¿Qué voy a hablar de ella? Se levantó esta mañana y me dijo: pastor, ¿qué está haciendo? Yo me iba a meter al baño a bañarme. Yo me levanto muy temprano, o sea, me levantamos temprano. Y le dije: mi amor, estoy a punto de entrar. Le dijo: no, venga, tendemos la cama los dos. Hermosa, ¿verdad? Pero no me gusta tender la cama. Dijo: ven, tendemos la cama los dos. Y yo dije: bueno, mi amor, ya voy. Cambié inmediatamente. Antes le hubiera podido decir: no, mi amor, yo me voy a bañar, no quiero tender la cama, no me gusta. Pero hoy dije: no, hoy no voy a pelear, hoy voy a ser amoroso con ella. Y le dije: no, mi amor, ya voy. Y fui y le voy a tender la cama. Hay momentos en que debemos bajar, dejar de airar por todo, por cualquier circunstancia, porque nos lleva a equivocarnos. ¿Cuántos en una ira que estalla, en una ira que da rabia, en una ira que ofende, cometen un crimen o se equivocan? Mire, alguien iba a venir hoy, no ha llegado, espero que no llegue. Bueno, si llega, que llegue. Iba a venir a decirle al pastor que qué consejo le estaba dando a su esposa, porque cada vez que su esposa
llegaba a la casa, llegaba a pelear con él. Y yo le dije, jamás, yo nunca le he dado un mal consejo. Por el contrario, yo trato de darle buenos consejos. Algo ha visto en ella que lo edifica en él. Y lo que le está haciendo son reclamos justos, necesarios. Y yo decía, ¿cómo vendrá? Yo me lo imaginaba, ¿verdad? ¿Cómo vendrá él? Alguien me dijo un día, hace tiempo, dije, ¿cómo vendrá irado? ¿Vendrá de mal genio? Lo primero que lo veré cuando llegue a entrar furioso, yo le diré, Dios te bendiga, que te puedo ayudar. Trataré de desarmarle ese mal genio, dije yo. O sea, planifiqué muchas cosas. Dije, llegará de mal genio, y cuando llegue yo le voy a decir, Dios te bendiga, Dios te ama. O pensé, dije, no por la cabeza, no, que me vuelve bobo. Pégame por otro lado, golpéame por la cabeza. No, dije, pensé en cualquier forma. A veces, cuando estamos airados, no pensamos en lo que vamos a hacer, y toda acción tiene una reacción. Efesios 4:2 dice, ¿qué dice Efesios 4:2? Se lo regala esta palabra, es para alguien en esta mañana. Enójense, pero no pequen. Reconcíliesen antes de que el sol se ponga. Efesios 4:2. No está saltada, ¿verdad? No, regálame Efesios 4:31. Está saltada. Es que esta la tengo en cuenta de su vida, está saltada. Mira, lea esta me gusta más. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura. Téngalo por seguro, la ira lo va a llevar a ser amargado. La ira lo va a llevar a enojarse. Lo va a llevar a cometer gritería. Va en algún momento a sacarlo del lugar donde Dios lo tiene a usted en algún momento. Usted necesita entender que debe de una u otra forma empezar a respirar profundo cuando sienta lo que lo está llevando a equivocarse o a fallar. El enojo, que resulta de un carácter desconsiderado y descontrolado, lleva a palabras impulsivas e hirientes que no honran a Dios. La explosión de ira tiende a ser incontrolable. Es como un volcán que hace erupción, derrite todo lo que pasa por el lado suyo. Cuando usted ve, usted no solo estando airado, ¿a quién lastima usted? ¿Se lastima usted mismo? ¿Y a quién más lastima? A los que están alrededor suyo, ¿verdad? Usted necesita entender que es como un volcán de fuego que cuando hace erupción va quemando a los que están alrededor suyo. Necesita calmarse, respirar, necesita empezar a pensar si lo que está haciendo lo está haciendo bien, si lo que está haciendo lo está haciendo mal. Yo sé que tal vez usted puede tener la razón, pero no es la forma como usted corrige o como usted educa. Mire, muchos de nosotros antiguamente fuimos criados a golpes, fuimos criados a correa, a mí los profesores me castigaban con una regla y me daban 3 reglazos en la mano cuando era chico. Muchos de nosotros empezamos a odiar a esas personas porque nos agredieron o porque fueron violentos con nosotros. Empezamos a llenarnos de ira, de rabia, empezamos a llenarnos de dolor. Muchas veces vi a papá golpear a mamá, muchas veces los vi a papá maltratar a mamá, grosear a mamá, insultar a mamá. Y muchas veces dije, eso lo voy a evitar en mi casa, pero fue lo primero que yo llevé a casa. A veces nos cuesta, pero esas iras dejan huella. Esas iras, ese dolor que usted siembra, lo está sembrando en los suyos. Amén. Amén. No le corresponde al rey ir detrás de sus súbditos. Un rey da una ley, ¿verdad? Y la gente, los súbditos la obedecen. Usted se imagina a Dios con la Biblia dándole de bibliazos a usted en la cabeza diario. Usted se imagina a Dios. Haga caso, no se porte mal, haga caso. Usted se imagina. No, usted necesita entender que debe acudir a Él callado y respetuosamente, con sinceridad, presentarle con temor, pero con confianza su petición, porque Dios le va a cumplir, Dios va a hacer el milagro en su vida, pero nos cuesta entender. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, eso es de Dios, eso es recibirlo en amor. Cuando usted está en su casa y usted prende su televisor y empiezan a llegar la gente a su cuarto, 2, 3, 4, 5 personas, ¿usted no se da cuenta que usted deja de escuchar? Y usted empieza a subirle más al televisor. Es que no se lo quiero traer al mundo para que me entiendan, pero se lo voy a traer al mundo. Cuando usted
La gente que está en el mundo escucha música en la calle, en las cantinas, en las tabernas. ¿Se nos da cuenta que se toman algo y empiezan a gritar y le van subiendo el volumen al sonido? El vecino de mi casa es igual. Él empieza a subir y cuando menos me doy cuenta, estamos escuchando todo. Yo creo que menos él, porque ni se concentra en lo que está haciendo, ¿verdad? Pero sí han visto eso. Entre más grite, menos lo escucha Dios. Mire, cuando usted grita tanto, Dios se queda callado y Dios dice, déjenlo que se grite, déjenlo que se calme. ¿Cuántas veces usted ha visto a su hijo haciendo pataletas? ¿Y usted qué hace? Ahí, siéntate ahí. Ahí, siéntate ahí. Hasta que te calmes, no me hables. Porque no te voy a poner cuidado. ¿Qué te dices? Hasta que te calmes, siéntate ahí. No me hables hasta que te calmes. Porque no te voy a poner cuidado. Imagínese usted a Dios en el cielo. Uy, le dio la pataleta a esta criaturita. Y fuera uno. No, yo espero. Pedro, avísame cuando se calme. Nos cuesta, ¿verdad? Pero sin embargo Dios nos escucha. Jeremías 33 dice, clama al mí y yo te responderé. Ahí está Dios. Está la palabra de Dios que te está escuchando según la enseñanza del mensaje. Desechando nuestra inmundicia. Desechando nuestra inmundicia. Mira lo que dice el versículo 21. Regálame el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Habla sobre la necesidad de rectificar nuestra vida, de empezar a caminar bien, de saber lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. Santiago dice que la palabra de Dios ha sido implantada en nosotros y tiene el poder de salvar nuestra alma. Alguien ha venido y le ha dicho a usted, reciba palabra, y le ha implantado a usted la palabra de Dios. En algún momento usted escuchó la palabra de Dios y se enamoró de lo que escuchó. En algún momento alguien le regaló un versículo y se enamoró usted de ese versículo. En algún momento, en algún lado leyó usted. Yo no sé cuántos de ustedes han leído ese versículo que está por todos lados, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted lo ve y se le quedó en la cabeza. El único que se sabe, que usted no se acuerda, es muy diferente. Pero es el único versículo que la gente, todo el mundo se sabe, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted se cree un superhéroe, voy contra el mundo. Y tenga dificultades y usted dice, lo que sea que se venga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en algún momento usted detuvo a estudiarlo, no. Sino que usted lo leyó y usted dijo, pase lo que pase, Cristo va conmigo porque Él me fortalece en todo. Alguien le implantó a usted en ese momento esa palabra en su corazón. La palabra de Dios es implantada, la palabra de Dios germina, la palabra de Dios florece. Como una semilla, regálame una semilla, mi amor. La palabra de Dios germina como una semilla. Pásame esa palabra. Cuando usted siembra, nosotros estamos regalando estas semillas, ¿se acuerdan? Sí, todos tienen ya, ¿verdad? Tú tienes todavía, ya te la pasamos. Cuando tú siembras esta semilla, ¿qué es lo primero que haces? Curso de agricultura rápidamente, alguien que me enseñe. Llámeme a los niños que ellos sí saben. Yo los vi sembrando, ¿verdad? Lo primero que hace usted, abre el huequito, ¿verdad? Echa la semilla y la tapa. El mundo siempre te va a tapar. El pecado siempre va a querer taparte. El pecado siempre va a querer que nadie te vea. Siempre te va a tener oculto. Siempre te va a tener escondido. Siempre te va a tener escondido. Porque el pecado lo único que le interesa es lo que tú eres, no lo que vas a hacer. Y dice que estando enterrada la matica, ¿verdad? Lo primero que saca, ¿qué es? La raíz. La raíz. Necesita fortalecerse de algo, ¿verdad? Necesita sostenerte de algo, lo que usted está haciendo aquí en su iglesia, lo que usted va a su congregación y recibe a diario, el alimento que usted recibe de sus pastores, el alimento que usted recibe, párate líder, el alimento, párate líder, el alimento que usted recibe de sus líderes, párate líder, párate líder, párate, el alimento que usted recibe de sus pastores o de sus líderes es el alimento que le hace a usted sembrar, que le hace a usted fortalecer, que le hace a usted, a pesar de lo que usted viva, sostener tus raíces. Le tengo una noticia: entre más profundas sean sus raíces, téngalo por seguro, nadie lo va a tumbar. Nadie lo va a derrotar. Busque el alimento, busque el abono que
sus líderes le puedan dar, busque el abono que sus pastores le puedan ofrecer, busque el abono que su mamá, su papá, su autoridad le pueda dar a su vida, porque esto lo va a fortalecer, le va a hacer sus raíces más profundas. Y a pesar de lo que usted esté viviendo, téngalo por seguro que nadie va a poder arrancarlo, porque la fortaleza está enterrada en tierra firme, en la tierra de Dios, en la tierra que Dios prometió. Gracias, siéntese por favor. En la tierra. Después dice que ¿qué? Que empieza a sacar el gallito, ¿verdad? Usted empieza a formarse. Usted empieza a formarse. En algún momento, todo lo que le enseñe el manual de Dios es formación para su vida. Todo lo que el manual lo lleve es porque lo está formando a usted, lo está preparando, está sacando del lugar donde lo tenía enterrado el mundo. Y después dice que bota ¿qué? Hojas, matas, fruto. No lo quites. No los quites, no los quites. Después dice que sale fruto, ¿verdad? La palabra dice, por su fruto los conoceréis. Tengan por seguro que en el momento en que usted empiece a dar fruto, Dios le va a dar bendición a su vida. En el momento en que usted empiece a dar fruto, Dios le va a dar más bendición aún de lo que le ha dado. Pero a veces nos cuesta. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 20 y 22 al 22. Es lo que dice el capítulo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Cuando usted cae en el pecado, ¿qué pasa? ¿Es igual como estaba antes o peor que el que estaba antes? ¿Quién lo dice, pastor? Alguien que lo lea, ¿no, pastor? Mira lo que dice. Devuélvelo, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Devuélvelo a alguien. Ahora mentira, déjalo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador de Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La pastora lo dijo hace unos momentos, más te hubiese valido no conocer de la palabra de Dios. Amén. A veces, ¿verdad? Caemos y permitimos que el enemigo nos lleve a peores sitios, a lugares que donde estábamos antes. No es que yo dejé de fumar y ahora no me fumo sino un cigarrillo, ¿qué es posible? Vas a fumar 2, 3, 4, 5 y en algún momento no vas a parar. El enemigo va a abrirte puertas que tú ya habías cerrado. Regálame el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Santo. Ustedes dicen cerramos o seguimos. Tremendo, ¿verdad? A veces nos cuesta, pero como el perro volvemos al vómito, como el perro volvemos a revolcarnos de donde el mundo nos sacó. ¿Cuántas veces necesitas que Dios te saque? ¿Cuántas veces necesitas que Dios se levante? ¿Cuántas veces? Porque si son 5, 6, 7, no te preocupes, ahí va a estar Dios. Ahí va a estar Dios. Pero no es como te caigas, es como te levantas. ¿Sabes una cosa? Siempre lo he dicho y lo hago con el ejercicio, ¿verdad? Tú vas de frente y ves una roca, y yo siempre he dicho que no nos tropecemos con la roca, ¿verdad? Nos tropezamos la primera vez, la segunda vez ya es por terco, la tercera vez es por conchudos. Pero hoy te la voy a regalar diferente. Cuando te tropieces con esa roca, tómala en tus manos, levántala y empieza a edificar. Empieza a edificar sobre esa roca, porque ese pecado que en algún momento será el testimonio que te ponga y te levante para edificar a muchos y sacar a muchos del pecado. Amén. Que esa roca, ese que hoy te hizo tropezar, que ese pecado que hoy te hizo caer, que esa inmundicia que hoy te llevó a caer, que sea el que te levante en algún momento y te sirva para levantar a muchos. Amén. Es el testimonio lo que nos va a cambiar a cada uno de nosotros. Amén. Yo
yo hoy le llamo a ustedes a que por un momento en su vida redoble el propósito de vivir agradeciéndole a Dios en diario. Haga usted el levantamiento con Dios y diga: Señor, yo ya hoy me comprometo a dejar todo atrás, a soltar mi pecado, mi inmundicia, todo lo que me aparta de ti, Señor. Hoy tengo que renovarlo nuevamente. Hace 15 días hicimos lo de la Santa Cena, ¿verdad? Hace 15 días fue. Hace 15 días hicimos la Santa Cena y usted renovó los votos con el Señor. ¿Dónde quedaron los votos? ¿Ya los cumplió o todavía no los ha cumplido? Usted necesita empezar a alimentar lo que hizo Santiago, esa integridad. Yo les recomendaba la semana pasada, ¿verdad? Lean el libro de Santiago, está hermoso. El libro de Santiago, la carta de Santiago es una cosa perfecta, porque la integridad lo llena a usted. Pero hoy necesita usted entender que todo lo que lo sacó del mundo es bendición, pero lo que lo devuelve al mundo es maldición para su vida. Así es. Cierre todas esas maldiciones. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Mire el pacto que usted puede hacer con Dios hoy. Pero ese pacto lo haré con la casa de Israel después de Dios, le dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Dios estaba haciendo un pacto con su pueblo, ¿verdad? Amén. Y a usted le cuesta decirle a Dios: me aferro, voy a cumplirlo, Señor. Voy a cumplir, Señor. Voy a cumplir, Señor. Yo tengo la nueva la NN, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Un solo Dios, un levantado, un solo espíritu, un solo corazón. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios y un propósito de vivir una vida agradable al Señor, olvídese que el enemigo va a hacer todo lo posible por tratar de desacreditarlo, va a hacer lo que da mal, lo va a debilitar. Déjalo por seguro. Pero ¿qué tiene que usted hacer? Apartarse de quién? De Dios, ¿verdad? Del pecado. Del pecado. De que lo retrae. Esta mañana alguien le decía: no reciba llamadas. ¿Sabes qué me lo dijo? No reciba llamadas. Usted necesita entender que lo trae al mundo es mi mejor amigo. Llevo años siendo mi mejor. Vean, yo tenía un buen amigo. Pero cada vez que salíamos a algún lado, siempre había problemas. Peleas, nos golpeaban, siempre nos pegaban por algo. Y mi amigo siempre buscaba problemas en todos lados. Y como éramos amigos, nosotros siempre de tontos íbamos a frentearlo o a ayudarlo. Un día alguien le dijo: ¿sabes por qué ustedes tienen tanto problema? Y mi papá decía: ¿sabes? En algún día los van a matar a ustedes, me decía mi papá. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque usted no escoge sus amistades. Usted necesita empezar a escoger las personas que lo edifican y las que lo debilitan. Deje a mi amigo, nunca volví a tener problemas. Amén. Mi esposa es testiga fiel, llevo como 20 y pico de años y nunca he vuelto a tener un problema de pelear con alguien. Amén. ¿Verdad? Las peleas más fuertes las tengo en casa. Las peleas más fuertes las tengo en la iglesia. Y las peleas más grandes las gano. Amén. Aferrado a la palabra de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso. Pero dice que tenemos que desechar, dice la palabra, desechando, ¿verdad? Desechando. Dice que tenemos que desechar toda inmundicia, es decir, dejar toda impureza, suciedad, pecaminoso, cosas que nos convierten a equivocarnos, todo lo feo, lo vil, toda impureza, toda concupiscencia, todas esas cosas. Hay cosas que califican para tu vida buenas y a veces las sacan de tu vida por dejar entrar cosas malas. No voy a sacar a su marido de él, lo que lo cambia. Dios lo va a cambiar, Dios está trabajando. Pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes? Los de doble ánimo. ¿Y a quién les habla? A los pecadores. ¿Quién les dice? Que se limpien. Que se limpien. Cuando habla de limpiar las manos, lo hablamos hace 8 días. Cuando habla de limpiar las manos, nos está hablando de que nos santifiquemos nosotros mismos. Amén. Llegó el tiempo en que usted entienda que somos tierra fértil, tierra abierta a la palabra del Señor. Mire,
Yo le decía a mi esposa hace unos días, yo amo a esos cristianos que son como niños. Yo quisiera que usted en algún día, por tiempo, no se puede, pero que usted se tomara un tiempo estos días y le dijera a la líder, Natalia, que es la encargada de los niños, que usted quiere cuidar a los niños de la iglesia un domingo. Yo quisiera que usted lo hiciera, ¿verdad? Y usted va a entender lo que es el amor. Usted va a entender lo que es recibir. Usted va a entender lo que es la palabra de Dios. Porque los niños son como esponjitas. Asumen todo, reciben todo. Pero es hermoso por esos corazones. Un niño, usted lo ve peleando, ¿verdad? Discutiendo con el otro niño y a los 2 minutos ya se están hablando. Y usted pelea con su esposo y ¿cuántos días duran hablando? Usted discute, Ernesto también lleva como 8 años que no le habla. A veces, ¿verdad? Nos cuesta, pero nosotros peleamos con alguien. La pelea más grande que tuviste con esta criatura, ¿cuántos días duró? No se hablar. Imagínense un año no sin hablarse con la mujer que ama o sin el hombre que ama. ¿Por qué? Por orgullo, ¿verdad? Esos orgullos son como orgullo de Dios. ¿Entienden? Muchos de ellos. No se ha ido, ¿verdad? Pero nosotros no entendemos eso. Pero a veces los niños nos enseñan muchas cosas. Deberíamos tomarnos ese tiempo de estar con ellos y hablar con ellos. Tercera enseñanza, poniendo al servicio la palabra de Dios. Poniendo al servicio la palabra de Dios. Vaya al versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es un hacedor? Alguien que crea, alguien que practica, un obrero, ¿verdad? Y si la palabra dice que el Señor necesita obreros porque la mies es mucha, ¿qué está haciendo usted? Es alguien que es ejemplo entre otros, que tiene el testimonio, que hace la obra. Mira una cosa, tremendo esto. Gloria al Señor. Mira esto, ponle cuidado. Yo conozco, nosotros hemos visto que por lo general, vamos a suponer 100 personas, yo hice un estudio estos días, 100 personas deciden y toman la decisión de cambiar y llegar a los pies de Dios. Dicen, vamos a llegar a los pies de Jesucristo. 70 de esas 100 personas no pasan de la puerta de Dios. Tengo que que no pasan de ahí, vienen un día y no vuelven. 70 personas de 100 personas dicen que van a buscar de Dios. Lo buscan en el momento de necesidad, pero cuando están bien, lo primero que hacen es decir, ya no necesito Dios. 70 de 100 personas buscan a Cristo, pero en el momento en que el Señor hace el milagro no vuelven. 70 de 100 personas buscan al Señor, pero en el momento en que recibe la bendición no vuelven. 70 de 100 personas buscan al Señor, pero en el momento en que el pastor les llama la atención, los corrige sobre los exhortas, no vuelven. 70 de 100 personas buscan a Cristo, pero en el momento en que les dice que necesitan prepararse, aprender de la palabra, no dejarse intimidar del pecado, no dejarse engañar del pecado, no vuelven. ¿Cuántas nos quedan? 30 personas, ¿verdad? ¿Estamos? 20 de 30 personas, de las 100 personas que le estaba hablando, no pasan del lugar donde ustedes están. Amén. 20 de esas personas no dejan de ser un puesto más en una iglesia. ¿Cuántos años lleva usted en su iglesia? ¿Cuántos años lleva usted en su congregación y no ha pasado a levantarse de allá y sentarse aquí en el lugar? ¿Cuántas veces? 20 de las 100 personas no pasan de la primera, de la segunda o tercera silla de la iglesia. 5 de esas personas en algún momento se toma la decisión de servirle a Dios. Y 5 dicen, de esas de las que estoy hablando, vamos a evangelizar, vamos a llevar la palabra, vamos a, no sé, a servir en la puerta de Ujieres, vamos a estar aquí, llevar, entregar volantes. 5. Pero la fuerza se les acaba con el mismo impulso con el que en algún momento tomaron la decisión. Como en algún momento tomaron la decisión, así mismo la fuerza se le acaba rápido. Me quedan 5 de esas personas. ¿Sabe una cosa? Una
o escasamente dos, cuando son parejas, siempre para levantarse y servirle a Dios en el mundo. Amén. Y Dios está necesitando obreros. Pero ¿sabe que a veces cuando leemos la palabra y dice la palabra que Dios necesita obreros porque la mies es mucha, y yo digo, ¿sabe qué necesita Dios también? Necesita líderes. Amén. Líderes, necesita pastores, necesita gente de autoridad que levante a los demás. Alguien dice, unos nacieron para mandar, otros para obedecer, ¿verdad? No se mientan, no se dejen engañar. Todos nacimos con una autoridad, porque si no, usted no mandaría en su casa. Si no, usted no sería Amén. autoridad en su casa. Usted necesita entender que todos nosotros en algún momento necesitamos servirle a Dios, ser líderes, levantar gente, traer gente a la casa. Yo le puedo mostrar a usted que usted es pastor o pastora. Yo se lo puedo demostrar. Usted nació con ese don, porque es un don que nace cuando usted es padre o cuando es madre de casa. Pero a uno le cuesta, ¿verdad? No es que yo no sirvo, alguien se dio estos días, recibo el amor. Yo no sirvo para predicar, yo no sirvo para pararme en el púlpito, yo sirvo para otras cosas. No se deje engañar. Dios lo va a poner a usted en el lugar que lo necesita. Amén. Y lo va a Amén. preparar. Amén. Pero a veces hay mucha de la gente que se aparta de Dios por no servirle a Dios. Muchos se apartan de lugares donde congregan, de las iglesias, porque no le quieren servir a Dios, no se quieren untar las manos. A veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta untarnos las manos. El Señor nos dice que nos da el aceite y nos unge de aceite de una u otra forma, y empezamos a untarnos las manos. El Señor nos lleva a evangelizar en lugares, en sitios. No, es que, ¿a dónde van a ir a evangelizar? No vamos a ir a llevar unos mercados arriba. Pero es que allá los niños son muy pobres. Allá los niños andan todos sin ropa, todos. Uy, no, yo no puedo ir por allá. Qué oso, que me vean. De pronto salen, me sacan las fotos del Face y me veo mal, ¿verdad? Si a usted le duele o le cuesta ponerse el overol para trabajarle a Dios, no sirve. No sirve para servir a Dios. Usted se imagina eso. María y Marta le acaban de decir que su hermano había muerto. Y ya no se preocupaba que dejara así. Y dijo, no esperen, no se preocupen. Él está muerto, está dormido para la gloria del Señor. Pero usted se imagina cómo estaría el corazón del Señor en ese momento. Versículo 37, que dice, Jesús lloró. Porque sintió el dolor de su familia, de su casa, de sus hermanos. Si usted no siente el dolor, si usted no empieza a sentir el dolor de las personas que están en la calle, de las personas que necesitan de usted, tenga por seguro que no sirve para servir. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores de ella. Nuestro deber es bien sencillo. Dios nos ha dado su palabra para instruirnos y nosotros debemos entender que esa palabra nos hace salvos. Pero también nos ha dado su palabra para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana luego de ser salvos. La vida cristiana debe ser bien vivida. La vida cristiana debe ser ejemplo. La vida cristiana debe ser levantamiento. Mateo 7, 21, 24 dice: yo tengo los versículos aquí, yo los podría leer muy rápido, lo que pasa es que no lo hago porque quiero que ustedes se den cuenta que lo cambiamos muy bien. Mateo 7, 21, 24, ¿qué dice una mujer? Y esto es tremendo, mira lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pásalo. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Os cuesta, verdad? Pero no todo el que le dice al Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Amén. A veces nos cuesta, porque ¿sabes qué pasa? Nos cuesta dejar cosas, nos cuesta soltar cosas, nos cuesta
dejar pasados atrás, nos cuesta dejar cosas que nos lastiman, pero a veces Dios nos obliga a dejar hasta nuestra propia familia, hasta nuestros propios hijos, hasta nuestros propios padres. ¿Qué dice Lucas 8:21, mujer? Lucas 8:21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y a veces nuestra misma familia es la primera que nos ataca y la primera que nos aparta de Dios. Nuestra propia familia es la primera que nos siembra el apartarnos de Dios. Y necesitamos entender que el servirle a Dios es no apartarnos de Dios, es estar más cerca de Dios a diario. ¿Qué debemos evitar? Porque dice que debemos evitar también. Debemos evitar el engañarnos a nosotros mismos. En las iglesias de hoy en día, la mayoría, se está viviendo un espíritu de altivez, de arrogancia, un espíritu de yo soy el Dios, yo soy el que hago, yo soy el que hago milagros, yo soy el que cambio vidas. Yo les he dicho a ustedes muchas veces, cuando vea usted algo así en su casa, en su congregación, apártese porque no es de Dios. El pastor que no vuela, perdónenme la expresión, el pastor que no vuela chivo no es pastor. Amén. ¿Sabe por qué lo digo? Porque esta mañana me eché perfume y mi esposa me dijo no se eche tanto que huele lo mismo. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, a sudor. Y yo le dije, wow. Me dijo, usted siempre se mete como chivo y siempre va a oler chivo. Es necesario que usted entienda que el pastor que huele arrogante, que el pastor que huele a soberbio, que el pastor que huele altivo, no puede ser pastor de su casa. Amén. No puede ser pastor de su vida, no puede ser pastor de su corazón. Amén. No, se necesita de que el pastor esté al lado suyo cuando usted esté mal, de que lo abrace cuando usted esté mal, de que le diga no te preocupes, sigue adelante, levántate a pesar de que estás caído, no tropieces. La pastora dice, a veces me llaman a las 2, 3 de la mañana a pedir oración y yo a veces entre mi sueño le digo, conteste usted, yo no quiero contestar. Y ella me dice, no importa qué tal Dios, en algún momento yo le estuviera pidiendo por mis hijos y me dijera, conteste usted, que yo estoy con sueño. Alguien dijo, sígame en esto, no, hoy estoy como muy cariñoso, ¿verdad? Alguien me dijo estos días, pastor, yo no voy el domingo porque quiero dedicarle un tiempo a mi familia. Y yo dije, wow, tremendo, qué bendición, ¿verdad? Eso es bendición. Pero ¿sabe qué entendí cuando llegué a la casa? ¿Qué tal que Dios te dijera, hoy no te puedo contestar, hija, porque le estoy dedicando un tiempo a mi discípulo Pedro? Jesús necesitaba que hoy le dedicara un tiempo, hoy no puedo dedicarte tiempo a ti. Amén. ¿Cómo se sentiría usted, verdad? ¿Cómo le dolería a usted, verdad? A veces necesitamos entender que el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es bendición. Regálame Juan 14, por favor. Juan capítulo 14. Del versículo 21 en adelante. Oh, quedan 2 enseñanzas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama, el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. ¿Quién? ¿El que tiene que? No, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, el que los guarda. Se necesita entender que todos los mandamientos de Dios son para amarlo, pero son para guardarlos. El 22. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23. Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y le haremos morada con él. 25. 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras. Si usted no guarda las palabras del Señor, si usted no guarda lo que Dios le ha hablado, téngalo por seguro
que no está amando al Señor. Se ha vuelto simplemente un oidor de la palabra. Se ha vuelto alguien más de una iglesia, alguien más. Alguien le dio un apellido. Alguien le dio un apellido de un hijo adoptivo y usted no ha aprendido a valorar eso. Usted necesita entender que usted ama la tierra que pisa. La palabra lo decíamos hace 15 días, ¿verdad? Que todo lo que pisare, ¿qué? No, yo no entendí. ¿Todo qué? Lo que pisare la planta de mis pies. ¿Cuántos de los que están aquí? ¿Cuántos subieron por esa escalera? Todos subieron por la escalera, ¿verdad? ¿Cuántos entraron por la puerta? ¿Cuántos llegaron aquí? Y la palabra dice que ¿qué? Que todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. ¿Sabe una cosa? Esta es tu casa. Amén. Tú eres hijo de esta casa. Tú eres hijo de solo un Salvador. Tú eres hijo de los pastores. Ellos te dieron un apellido. Tú no eres una hija adoptiva, tú no eres una hija del montón. Tú eres una hija de casa. Porque la misma palabra lo dice: todo lo que pisare la planta de tus pies será mío. Y tú lo acabas de pisar, ¿verdad? Amén. Cuarta enseñanza, reflejando tu corazón. Reflejando tu corazón. Versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Quiénes se miran por la mañana en el espejo? Y usted se mira y usted qué dice: me levanté hoy con esta impureza, dígamelo así, ¿verdad? Con esta impureza en la cara. No, me levanté todo despelucado hoy, ¿verdad? ¿Cierto? Y usted se va y corre al baño, se baña, se arregla y vuelve, y usted qué dice: estaba igual que como llegó. Cambió, ¿verdad? Es igual lo que dice la palabra de Dios. Es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Que nada lo saque a usted del propósito. Que nada lo deje en algún momento equivocarse de donde te sacó Dios. Porque en el momento que te olvide de donde te sacó Dios, tengo por seguro que va a volver a caer. Siempre lo he dicho cuando hablo de matrimonios, y alguien me pregunta que si una infidelidad se perdona. ¿Usted qué cree? ¿Se perdona o no se perdona? Amén. Amén. ¿Sí se perdona la infidelidad o no se perdona? Sí, se perdona. Se perdona, no se olvida. Usted no es un chip que se borra en ti. No. Y usted no olvida lo que no quiere que le vuelva a pasar. Usted no olvida lo que no quiere que le vuelva a suceder. Usted no olvida lo que no quiere que le vuelva a acontecer. Usted no olvida. Usted lo único que hace es sanar su corazón, perdonar su herida, perdonar a la persona que le hizo daño. Tenga por seguro que sí, pero usted nunca lo va a olvidar para que no le vuelva a pasar. Será el testimonio que levante su matrimonio, su hogar. Ese será el matrimonio, ese será el testimonio que en algún momento, dentro de esa palabra es para alguien, ¿verdad, mi amor? Ese será el testimonio que en algún momento edifique su casa y levante su casa. Amén. Ese será el testimonio que en algún momento permita que usted y su casa le sirvan a Dios. Amén. ¿Cómo no ha llegado usted y decirle: no me hable de infidelidad? Porque si usted me habla de infidelidad, yo le voy a hablar de las veces infieles que fuimos la pastora hoy. Así es. ¿Cómo me va a decir usted que no se puede levantar de una enfermedad si yo te puedo hablar a ti de las veces que Dios me sacó cuando yo estuve enfermo? Amén. ¿Cómo no me puede decir a mí que Dios no te va a sacar a ti de la pobreza, de la miserableza, si yo vi cuando Dios, el día que no tenía para comer, el día que me levanté de casa, no tenía siquiera para tomarme un tinto en mi casa, y alguien golpeó a mi puerta y me dijo: ¿sabes qué? Alguien te dejó ese mercado en la puerta. Y nosotros con la pastora entramos ese día al mercado y dijimos: wow, es papá, es mamá, ¿quién lo trajo? Es la hora que aún siquiera sabemos que hace 4 o 5 años los mercados llegaban a mi casa y no sabíamos de quién era. Amén. No sabíamos ni siquiera quién traía mercados a mi casa. Porque estábamos hablando de un Dios que hacía milagros, de un Dios que cambiaba vidas. Amén. Hace 8 días, los que no vinieron al culto, levanten la mano para correr ahora, no te los ahí, no les falla. Anótalos ahí, tómales foto. Y pusimos una tarea. ¿Alguien se acuerda de la tarea yo que les dije? A alguien le dije yo:
de hoy en 8 días, ayer me la recuerdo, ayer en 8 días, dije yo, voy a marcar cada una de las sillas. Voy a poner el papelito a cada una de las sillas. Porque yo quiero que la gente sepa lo que Dios le regala el día de hoy. Amén. Que Dios le muestre a usted qué carácter tiene usted, qué clase de persona es. Así que por unos instantes dése la vuelta y arranque su papelito que lo tiene detrás. Dios me va a hablar a usted directamente. Gracielita, el suyo también está ahí. No lo cambies, Ernesto, uno nomás, ya lleva 10 sillas. Arráncalo, guárdalo ahí. Amén. ¿A ti? Curioso, ¿qué? Curioso. La imagen a ti que te salió. Es especial para Dios, te lo dije yo. No le des un papelito, pero lo hablamos. Tremendo, ¿verdad? Mira que Dios, tú venías a buscar la palabra de Dios. Eso es tremendo, espera, guarda y dice, espera, no. Espera, miren esto. Miren esto que es tremendo. Mira, mujer, esto que Dios sé que Dios se movió. Hace un momento me senté contigo y yo te dije a ti, créeme, yo no había visto el papel, alguien me dijo dónde iba a sentar a esta mujer. Y yo te dije, porque tú eres especial para Dios. Porque tú eres especial para Dios. Muéstrale el papelito a Dios. Especial. Es especial para Dios, mujer. Y ella sabe que las pusieron. Eso fue la Natalia del calculador. No. Cuando te miras fijamente en un espejo, puedes ver los detalles de tu rostro y de alguna manera tratarás de que su apariencia sea buena, a pesar de lo triste o cansado que estés. Tú te puedes ver en un espejo y tú dices, estoy cansada, me veo ojeroso, y vas y te echas cremita, ¿verdad? Tú dices, me veo ojeroso, alguna cosa, y vas y te echas cremita o te tapas, o no sé, lo que quieran las mujeres. Pero en Dios no es así. Dios conoce de tu corazón. Proverbio 27:19 dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Así como tú ves el rostro en el agua, en tu espejo, el corazón refleja a Cristo. La misma palabra lo dice. A veces nos cuesta, ¿verdad? Pero lo que emana tu corazón es lo que eres. Dios no te busca a ti por lo gordo, lo rico, lo pobre, lo grande, lo chiquito. No te busca por eso. Dios te busca porque tienes un corazón lleno de amor, un corazón que le va a servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Amén. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hermanos? Amén. Amen a sus hermanos. Amen a Dios. Amen a Dios. Quinta enseñanza, me tengo que correr un poquito. Quinta enseñanza. Guardando la ley y recibiendo la bendición. Guardando la ley y recibiendo la bendición. Versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace será. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿En qué? En algunas cosas, en otras, en poquitas, en cuantas. En todo lo que tú hagas, todo lo que tú tocas, sus manos serán de bendición. Lo que tú hagas será de bendición para tu casa, será de bendición, será de prosperidad para los tuyos, para tu familia, para tus hijos, para los que quieras. Todo lo que hagas será bendición. No des por menos lo que Dios te da. A veces nos cuesta, a veces decimos, no, pero es que este trabajo miserable, que yo me gano miserable, no sé cuánto, miserable mínimo, pongamos, miserable mínimo, ¿verdad? No, recíbalo en bendición, porque eso será bendición para los de tu casa. Tú te imaginas cuando tú llegas con ese mínimo que te has ganado y llegas a tu casa y tus hijos están esperando que tú les des de comer, y tú traes el mercado y tus hijos se levantan al día siguiente y pueden gozarse de lo poco que tú trajiste, pero para ellos es mucho. ¿Verdad? Y a veces nos cuesta dar, ¿no? Nos cuesta bendecir a los demás, ¿verdad? No nos cuesta, si nos cuesta alguien que me diga, porque yo quiero mirar la cabeza. Está solita, ¿verdad? No se les olvide que hay alguien que necesita lo que a usted le está sobrando.
vaya al rincón de su alacena y busque lo que para usted le está sobrando del mercado. Tráigalo, alguien lo necesita. Alguien lo necesita. Proverbios 4:22 dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas guarda tu corazón. No permitas que nadie ensucie tu corazón. No permitas que nadie manche tu corazón. Es lo que levanta. Mire, tú puedes que hayas sido testigo de muchas injusticias, de tristezas, hayas vivido momentos muy difíciles. Puede que hayas vivido dolor. Puede que hayas vivido ver cómo se han marchado personas con las que tú consideraban que eran parte de tu vida. Puede que tú veas el dolor, porque el dolor está cerca de nosotros siempre. Y puede que tú lo estés viviendo en este momento. Puede que tú te estés lastimando con ese mismo dolor. Pero mira una cosa, Dios te lo dice hoy: recíbeme en amor. Dios no nos quita algo, sino nos da una bendición mayor. Amén. Amén. Pero ¿cómo es entendible? Yo lo decía, mira, esto es tremendo. Papá murió y yo me argumentaba, yo le decía a Dios: ¿cómo me vas a quitar lo que era para mí el ejemplo? Lo que era el testimonio, lo que me edificaba a mí en momentos de dificultad y de debilidad. Y yo decía: no, Señor, yo no quería saber de Dios. Yo no quería saber de Dios. Y yo decía: ¿de qué me sirve a mí? Si todos los días me acuerdo de Él, todos los días lloro, todos los días sufro, porque papá no estaba conmigo. Pero en algún momento entendí que cuando Dios me quitó la bendición de padre, me hizo padre. Amén. Amén. ¿Sí me entendió, verdad? En el momento en que Dios me quitó la bendición de mi padre, me hizo pastor, me hizo Amén. padre de multitudes. Amén. Amén. Me hizo padre de multitudes. Y yo decía, ¿cómo debo entender esto ante Dios? Y el Señor un día me dijo: no te preocupes. ¿Sabes qué es lo que te duele? No es que se hubiese muerto, te duele que nunca lo vas a ver. ¿Por qué cuando estaba vivo no lo disfrutaste? ¿Por qué cuando estaba vivo no lo abrazaste? ¿Por qué cuando estaba vivo no le dijiste que lo amabas? ¿Por qué cuando estaba vivo no corrías ante Él y le decías que te hacía falta? Y ahora que no lo tienes, porque no lo ves, te hace falta. Nos hemos vuelto hasta hipócritas con el amor que le damos a la familia, a nuestros hijos, a los que amamos. No. Cuando digamos a una persona que no hagamos que su boca sea de bendición. No le diga a todo el mundo que lo ama si no lo ama. No le diga a todo el mundo que lo quiere si no lo quiere. Que esa palabra sea de bendición para los suyos, los de su casa, los de su familia. A veces nos cuesta pero ganar la bendición de Dios. Lo primero que debemos esforzarnos es leer la Biblia, mirar atentamente en ella, escudriñarla. Lo segundo es mirar atentamente la ley, practicar la ley, trabajar sobre la ley. Mirar perfectamente lo que Dios nos está hablando. Pero a veces nos cuesta. Mire, hay mucha gente que viene a la iglesia, hace un rato decimos, y vienen a las iglesias y no tienen una Biblia siquiera. Nosotros, con la pastora siempre, algo que nos regaló Dios fue comprar Biblias para regalar Biblias. Y usted dirá: pero ¿de dónde saca? No se preocupe, es plata suya. Así que si usted en algún momento ha pensado y usted ha dicho: no, es que yo nunca he dado para comprar una Biblia, no se preocupe, usted la ha puesto, usted la ha sembrado. Usted no se ha dado cuenta, no la ha sentido, es muy diferente. Pero todas las Biblias que hemos regalado es porque alguno de ustedes sembró algo y la hemos comprado entre todos. Es decir, declárese bendición sobre su mano, porque la mano que usted en algún momento puso ha sido bendición para otros. La ofrenda que usted le dio a la iglesia, el diezmo que usted le da a la iglesia, o todo lo que usted da para la iglesia, en algún momento ha sido de bendición para mucha gente. Amén. Amén. Llevamos, ¿cuánto, mi amor? Llevamos 4 o 5 años regalando Biblia, ¿verdad? Sí, amén. Y hubo un momento que lo hacíamos con el dinero de nuestra plata. A veces no hacíamos mercado, esperábamos a que Dios nos diera la bendición. Y íbamos y compramos Biblias para regalar. Amén. Pero para nosotros ha sido de bendición. Yo no seguro lo que usted haga, lo que usted siempre para Dios, en algún momento Dios se lo va a devolver como bendición para usted y para los de su casa. Amén. Amén. El pasaje termina con la bendición que le estaba dando en ese momento, el versículo 25. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Significa que obedecer a Dios trae en sí mismo recompensa.
Dios lo va a recompensar a usted. Dios siempre, siempre le va a dar algo más de lo que usted está esperando. Mira lo que dice Salmo 119, versículo 45, dice: solo así seré completamente libre, pues he buscado seguir tus mandamientos. He buscado seguir tus mandamientos. A veces nos cuesta, pero necesitamos buscar los mandamientos del Señor, porque es lo que nos va a dar libertad, pero nos va a hacer bienaventurados en lo que quiere. Sexta enseñanza: refrenando mi boca. Refrenando mi boca. La encuentran en el versículo 26. Mira lo que dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él es de tal es vano. Nuestro lenguaje, lo que sale de nuestra boca, lo que contamina, es lo que sale de lo que entra. Usted contamina con lo que saca usted de su boca. Usted no controla lo que dice. Mire, la lengua es lo más pequeñito, pero mata personas, a miles mata. La lengua es un órgano pequeñito, ¿verdad? Pero ¿cuántos puede matar? A veces permitimos. Mire, eso es tremendo. Cuídese usted de esos fariseos que se encuentran en el mundo, o de esos fariseos que se encuentran en la propia iglesia. Cuídese de esas personas que vengan a estar criticando, no a mirar, a justificar o a hablar de sus autoridades o de usted mismo en el momento. Amén. Cuídese de esas personas. No permita que nadie hable de su hermana. ¿Cómo se le ocurre? Es mi hermana, ¿cómo va a hablar de ella? No hable de, no, ¿cómo se le ocurre hablar de papá? ¿Cuántos de ustedes permiten que hablen de sus padres? ¿Ninguno? Levánteme la mano y que permita que hablen de su papá o de su mamá. Y entonces, ¿por qué permiten que hablen de sus pastores? ¿Por qué permiten que hablen de sus líderes? No permita que nadie le hable de sus autoridades. No permita que nadie venga a sembrarle esa cizaña, porque hay bocas venenosas que no vienen a traer, sino a lastimar. ¿Verdad? Amén. Hay gente que viene a la iglesia únicamente a criticar, a juzgar, a señalar por qué predicaron, por qué dijeron, por qué esa palabra, por qué lo otro, por qué aquello. No se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Dios va a preparar a las personas que pongan aquí y les va a costar, claro, van a pagar un precio. Téngalo por seguro. Usted me pregunta a mí, ¿sabe cuántos años tenía yo cuando leí por primera vez la Biblia? Yo creo que tenía como unos 10 años. Y me senté con mamá, y mamá me leyó la Biblia totalmente, ¿sabe? Mamá estudió hasta tercero de primaria. Papá nunca estudió, papá no sabía leer. Papá sabía únicamente sumar. Mamá sí sabía leer. Y mamá nos sentaba a todos en una cama y nos acostábamos, éramos 10, nos acostábamos todos en la misma cama y ella cogía los cuentos y los empezaba a leer. Y cuando empezaba a leer los cuentos, no teníamos televisor en ese tiempo, entonces ella leía un cuento y entonces decía, y en ese momento cerraron la puerta, ¡plá! Y en ese momento se escuchó una voz que decía, y ella cambiaba la voz, ¿quién llegó? ¿Por qué llegó? Y nosotros disfrutábamos eso. Y cuando yo tenía 10 años, mamá me dijo un día, voy a leerte el libro más importante de tu vida. Y yo dije, ¿qué vas a leer, mamá? Y nos sentamos los dos a leer la Biblia. Y yo me impactaba cuando ella hablaba como Jesús, porque ella hablaba igual que Jesús. Y me impactaba cuando ella hablaba, cuando ella hablaba de alguien malo, ella ponía una voz diferente, cuando hablaba de Dios ponía una voz diferente. A los 10 años leí por primera vez la Biblia. Después tuve que pasar por un desierto desde los 11 hasta los 44 años más o menos. Tuve que pasar por un desierto donde vi cómo acabé con todo, terminé con todo, hogar, familia, con todo. Vi morir a mamá, con todo tuve que ver. Llevo 8 años, 7 años llevamos con la pastora sirviéndole a Dios. 7 años donde Dios nos ha puesto en lugares que ni siquiera nosotros creemos que tenemos la honra de recibirlos. Amén. Y a veces me paro aquí, yo le digo a Dios, le digo, Señor, no me permitas equivocarme jamás. Y si me equivoco, que sea con tu santa palabra. Si me equivoco, que sea mirando tu palabra. Y si me equivoco, que sea leyendo lo que es tuyo. Pero no me permitas que me equivoque. Y a veces cuando alguien me dice, mire, el peor crítico para mí soy yo mismo. Cuando voy a casa y prendo el devocional, lo reviso,
Empiezo a criticarme y digo, ¿por qué miré así? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué cambié la voz? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Y empiezo a criticarme. Y a veces escucho de personas que dicen, no, es que al pastor se le sale un chiste tonto, dijo una cosa diferente, repitió aquello, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, mi amor, no te preocupes, porque tal vez hay uno que se ofende, pero hay miles que reciban la palabra de Dios. Amén. Miles que reciban la palabra de Dios. Y nos cuesta, ¿verdad? Séptima enseñanza, cierro con esto. Ayuda al necesitado, la va a encontrar en el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdese sin mancha del mundo. Un hijo de Dios debe tener contacto personal con el sufrimiento, con el dolor. ¿Sabe usted por qué le cuesta dar? ¿Usted nunca se ha preguntado a veces por qué le cuesta dar? Se lo voy a regalar, porque usted no ha tenido necesidad. Cuando uno tiene necesidad, téngalo por seguro, o ha vivido necesidad, téngalo por seguro que a usted no le duele. Cuando usted ha vivido y usted sabe lo que es no tener para comer, cuando usted sabe qué es acostarse sin haber sabido. Mire, una cosa tremenda esto. Teníamos 9 o 10 años en casa, que papá se había ido, éramos todos menores. Mi hermana la menor tenía como 2 años y el mayor tenía como 14 o 15 años, 8 hermanos. Y papá empezó a pasar al mercado los domingos, los sábados llevaba lo del mercado, a pesar de que no estaba viviendo en casa. Yo no sé hoy en día cuánto, yo le estoy hablando a ustedes hace 28 años, 29 años, yo no sé cuánto será hoy en día. Si usted quiere haga las cuentas, no se preocupe. Pero papá pasaba 5,000 pesos semanales para 8 hermanos. Mamá 9, 5,000 pesos. Duramos 3 años, en los cuales siempre siguió pasando los mismos 5,000 pesos. Y yo nunca entendía por qué los sábados en casa llegaban y no había para comer hasta que papá llegara. Y nos sentábamos nosotros con mamá desde las 2 de la tarde hasta las 9 o 10 que aparecía papá borracho y traía lo del mercado. Y mamá decía, duérmase, porque el sueño le quitaba la gana. ¿Sabe por qué usted no ha aprendido a dar? Porque usted no ha vivido necesidad. Cuando usted sienta lo que es la necesidad y el sufrimiento de las demás personas, téngalo por seguro. Téngalo por seguro que hasta de su propia boca se quitará la comida para dársela a alguien que necesita. Amén. Hasta de su propia boca. Mire, yo no sé, pero es de Dios lo que tengo que decir, Señor, recíbame en amor. Llegue hoy a su casa, llegue hoy a su hogar, vaya a su alacena y mire que le sobra, mire que y busque a alguien y déselo en la calle. Si usted pasa ahorita, no sé por dónde se vaya para su casa, o los que salgan de la congregación, y usted pasa por la calle y ve a alguien que necesita, o a alguien, invítelo a tomarse un tinto, un perico, no le dé plata a la gente, invítelo a almorzar si quiere. Hace un tiempo yo le decía a mi esposa, hace un tiempo estaba yo almorzando, yo cuando manejo el taxi, aquí en Kennedy, y una señora entró, no estaba muy bien arregladita, y ella me dijo, Señor, ¿me regala algo para comer? Le dije, no, no te voy a regalar algo, siéntate y almuerzas conmigo. Y el señor del restaurante me dijo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y yo le dije, no, déjenla sentar. Se sentó, le di una sopa de las que me gustan, mi esposa sabe cuál sopa me gusta, y nos sentamos los dos. Y ella salió feliz, pero ¿sabe qué? No fue la felicidad de ella la que salió más, fue la mía. Amén. Porque sentí que en algún momento Dios lo va a usar. Haga lo mismo, invite a alguien a almorzar en su barrio, en su casa, en su congregación. No le duela darle a la gente, no le duela servirle a la gente. Dios lo va a multiplicar. Dios le va a multiplicar, Dios le va a dar abundancia a usted. Amén. Amén. Dios le va a dar abundancia. Hace unos días, ¿se acuerdan? Yo les contaba a usted, yo me estaba quejando que por qué Dios a todo el mundo le daba menos al pastor. Yo decía, Señor, todos mis líderes vienen y me cuentan, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro, Dios me dio aquello, no es envidia, Dios me dio lo otro. Y yo dije, ve, tremendo, tremendo, Dios es hermoso, Dios le da a mis hijos. Y yo me quedé orando y yo le decía, Señor, Dios, tú te acuerdas de mis hijos, acuérdate de los padres. ¿Verdad? Y yo les conté que a los 4 o 5 días me llamaron y me dieron una herencia que yo no esperaba. ¿Recuerdas que yo les conté que había cambiado el negocio de mi casa y eso? Muchos dijeron que el pastor se estaba quitando las ofrendas, los diezmos y eso. No tengo por seguro que yo no vivo de la obra y no quiero vivir de la obra.
Yo no quiero vivir de la obra, yo vivo de lo que Dios me da en el trabajo. Me encanta trabajar. Yo le digo a Dios, no me permita, no me quiten mi trabajo hasta en el momento en que tú veas que esto ya no podemos más, se nos salió de las manos. Mire, Dios nos va a llevar a lugares, a sitios que ni siquiera nosotros hemos conocido, ¿no? Tengo que viajar, me están esperando en mi yeta, me están esperando en mi vaquero. Tengo que ir. Y usted mete las manos al bolsillo del pastor y mira, le voy a decir a usted cuánto tengo, no me voy a mentir. 100 pesos me quedo. Amén, amén. No le estoy pidiendo, Amén, pero tiene, no le estoy pidiendo que me ofrenda. Sé que Dios me los va a multiplicar. Amén. Sé que Dios me va a dar bendición. Sé que Dios. Mire, yo vi esta mañana y le decía a mi esposa siempre ha orado por columnas financieras, mi esposa siempre ha orado porque Dios haga de bendición sobre esta casa, ¿verdad? Y yo a veces veo que la gente se va y yo le digo, mujer, tú eres loca, el uno viene, el otro. En las iglesias alguien nos dijo esta semana, y voy a contar esto, me parece tremendo. Alguien nos dijo esta semana, yo tenía que acabar el mensaje. Me regalan 5 minutos y termino. Les cuento yo, ustedes dicen. Alguien me dijo esta semana, me dijo, pastor, me reuní con un pastor que necesitaba hablar estos días. Y se sentó con nosotros y nos dijo, pastor, ¿cómo está la situación? Le dije, yo estamos viviendo momentos de pasar la tierra prometida. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, porque los que estaban viejitos se están quedando, voy con los nuevos. Como Josué, ¿verdad? Voy con los nuevos, con los renovados. Los que no quieren se van a quedar, mira, por seguro. Pasó con Moisés, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Amén. Y me dijo, tremendo pastor. Y me dijo, ¿cuántos años llevas con la iglesia? Vi la foto de diciembre, del primer año. Vi las fotos, me pareció hermosa tu iglesia, divina tu iglesia. Y le dije yo, no, llevamos un año. Y me dijo, tremendo. Lo que Dios les ha dado a ustedes no se lo daba a pastores durante 10, 12 años. Amén. Tienen una casa hermosa y tal. Y me dijo, y es un año, le dije, sí, un año. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Voy a darte 2 cosas. Una de bendición y la otra para que te cuides. Y le dije, yo digo, la primera de bendición. Todo lo que Dios te ha prometido se lo va a cumplir. Todo lo que Dios dijo que te va a dar, te lo va a dar. Amén. Ensancha tu tienda, le dijo a él, ensancha tu tienda, porque no te va a caber la gente, porque vas a empezar a visitar casas, porque vas a tener que viajar, porque vas a tener que salir. Y yo dije, tremendo, wow, qué bendición. Estamos sacando la cita para los pasaportes, no sé para qué. Tengo por seguro que no sé para qué, pero lo estamos sacando. Yo creo en las promesas de Dios. Yo me aferro a las promesas de Dios. Pero me dijo, pero sabes una cosa, para que tú puedas decir que te graduaste, vas a tener que vivir 3 años de proceso. Amén. Yo llevo un año, me falta 10. Y he estado a punto de cerrar, he estado a punto de irme, he estado a punto de entregar. Muchas veces les he dicho a ustedes, tomen el micrófono, hablen ustedes. Pero cuando llegamos a casa con la pastora, alguien nos llamó. Y no era alguien de Colombia, era alguien de otro país. No nos conocen, no saben quién somos. No, es más, lo que yo les pueda decir, es más, no saben ni con quién está hablando. Y llamó a la pastora, y habló con la pastora, duró hablando como 2 horas, 3 horas duró hablando contigo, ¿verdad? Y yo decía, como una persona que no conoce, una persona que no lo ve a uno, y lo llama desde otro país y dura 2 horas y media hablando con una pastora. Y yo dije, ¿qué trae Dios? ¿Qué trae Dios? Yo cuando tú llegaste, mujer, yo dije la respuesta. Dios te mandó a ti desde allá y te trajo con alguien. Amén. Es la respuesta. Ella es la respuesta de la persona que está en Estados Unidos. Amén. Y yo dije, mire, tremendo. Alguien que nunca en nuestra vida hemos visto, que nunca hemos conocido, ni siquiera sabemos quién es. Es más, me muestra una foto, yo digo, ¿quién es este loco? No lo conozco. Pero mira una cosa, yo hoy le envío bendición desde aquí de Bogotá a la líder Andrea Lozano, que nos ha servido mucho en esta columna financiera de esta casa. Amén. Es una de las columnas prioritarias de esta casa. Y está allá. Le doy bendición. Mire, hay gente que no viene a congregarse con nosotros y diezma esta casa. Amén. Hay gente que no es de esta casa y ofrenda de esta casa. Amén. Dios va a poner cada columna financiera, Dios va a poner hay gente que ha aprendido a dar. A nosotros nos cuesta, póngase de pie, démosle gracias al Señor.
que extienda la mano para ayudar al necesitado, abres las ventanas de tu vida para que el sol entre y no venga más. Cada vez que tú abres tus manos para darle salvo a alguien, Dios te va a dar más bendición. Cierra tus ojos, levanta tus manos esta mañana. Dale instrumental que cierre sus ojos en esta mañana y dígale al Señor: no voy a cerrar todavía, yo te digo. Ahí en casa, levanta tus manos y dile al Señor: Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que hoy has proclamado para nuestra casa, para nuestras vidas en esta mañana, Señor. Señor, cada uno de nosotros recibe este mensaje con el corazón, Señor. Señor, nuestras almas, nuestro espíritu, te pedimos, Señor, que nos ayudes hoy. Yo entiendo, Señor, en esta mañana, que todo lo que viene de ti es increíble, todo lo que viene de ti es poderoso. Pero, ¿sabes una cosa, Señor? Yo necesito de ese compromiso, Señor. La espera terminará, Señor. Padre, haz lo mismo, Señor, con los de mi casa, haz lo mismo con mi familia, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, ayúdanos en todo momento, Señor, en todo momento. Padre, declaramos en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, Señor. Que todo, Señor, todo lo que se ha levantado en mi casa, en mi vida, en mi familia, Señor, hoy se devuelve, hoy es bendición, Señor. Todo ataque que el enemigo me ha querido ver como dificultad, Señor, es bendición. Espíritu, desciende en esta mañana. Ahora se cumplirá. Mi corazón te alabará. Dígale ahí usted mismo. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Dígale: Señor, te alabo en esta mañana. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor.
Señor, un corazón nuevo, Señor, que da una transparencia. Padre,